Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Que nos permite estar juntos este día, alrededor de su palabra. Y tenemos en Hebreos capítulo 10, quisiera que usted busque, por favor, quiero invitarle. Quiero hablar algo hoy que no es la primera vez que lo hablamos, pero creo que hay algo que está moviendo en el mundo y por eso quiero traerlo con más base bíblica, ¿no? Y ahí en Hebreos capítulo 10, es una preciosa palabra que habla siempre de lo que Jesús, de lo que Cristo, el ungido, hace por nosotros, ¿no? Dice el versículo 11, 10 del 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto estaba refiriéndose a la liturgia judía, de cómo se movían para ministrar al pueblo en medio de la realidad de sus pecados. Pero eso era antes. Por eso dice, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Otra versión dice sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si lo podemos decir con muy pocas palabras, creo que el versículo 14 completa lo que nos quiere decir Hebreos en toda esta comparación con los sacrificios antiguos, ¿no? Dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. El que tuvo esa sola ofrenda fue Jesús, fue Cristo. Quiere decir en algo que hemos hablado y recordado, porque es importante siempre saber la realidad de la cruz, ¿no? Que todo lo hizo completo y total con la ofrenda de su vida entregada por nosotros. Esa es la ofrenda mayor que dice acá, ¿no? De este versículo. Y hablando de esa obra sin igual, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando habla de perfectos no está hablando, siempre muchas veces vamos a encontrar la palabra perfecto en la Biblia, y no significa la perfección en el sentido humano de una vida intachable como fue Jesús, que fue sin pecado, sin malicia, sin maldad, no fue hallado engaño, no fue hallado nada en él. La palabra perfecto quiere decir que ha sido sellado por el poder de la sangre de Jesús. Una sola vez murió e hizo
eso. Ahora vea, me llegó estos días algo interesante que quiero compartírselo, porque creo que está dentro de todo esto y es muy significativo en este tiempo, ¿no? En este tiempo. Nos dice una experiencia, pero que tiene que ver con el romper de las maldiciones familiares. Dice, como comentario introductorio, cuando contempla su historia familiar, existe un hilo común de circunstancias que van de generación en generación. Tenemos que decir que puede ser libre y en lugar de maldiciones puede tener bendiciones. Cuento esta experiencia en nombre de Dios. Dice, hace algún tiempo fui a ministrar a una prisión en Texas, Estados Unidos. Aquella tarde, cuando comencé a ministrar, les hice 2 preguntas a los presos. La primera es, ¿cuántos de ustedes tienen a sus padres o abuelos en prisión? Y la segunda, ¿cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que se han metido en problemas con la justicia? Lo importante de esto es que cuando hice estas preguntas, cerca del 100% de los presos levantaron la mano como respuesta a ambas preguntas. Dice, enseñé entonces sobre las maldiciones de familia y oramos para romper esas maldiciones. Se había establecido una red con 400.000 presos más de todos los Estados Unidos para que estos también pudieran oír el mensaje. Una red de comunicación a través de todas las cárceles, ¿no? Después de dar este mensaje y de proclamar esta realidad del quebrar de las maldiciones generacionales, dice, cuando ya terminamos y nos íbamos, el director de la cárcel nos dijo, nunca podíamos hallar la razón. Esta enseñanza sobre las maldiciones de familia es la respuesta que hemos estado buscando. De la noche a la mañana, 300 prisiones más se comunicaron con nosotros para pedirnos la enseñanza sobre la forma de romper las maldiciones de familia, porque habían entendido que la iniquidad de los padres pasa de una generación a la siguiente. ¿Por qué las necesidades de las prisiones es cada vez mayor? Porque el preso saldrá de la prisión, y generalmente todos lo hacen, la mayoría, pero no cambia. Esto pasa aquí también, ¿no? La mayoría de ellos vuelve a caer o volver a la prisión porque ha delinquido. No solo regresan, sino que la misma iniquidad que los lleva a ellos allí hace que sus hijos, su familia y nietos aún terminen en prisión. Por eso la necesidad de prisiones sigue aumentando. Bueno, aquí ya también, en Argentina, saben ya dónde poner los presos, ¿no? No solo no cambian los presos, sino que su iniquidad pasa a sus hijos y nietos y, como se dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Bueno, comentario muy relevante, ¿no te parece? Yo es la primera vez que he escuchado que en las cárceles se predica ese mensaje y que, por otro lado, es también recibido porque hay una base bíblica real. Desde ya, todos los que escuchan o han escuchado eso,
tienen que tomar una actitud digamos, bien definida, de aceptar lo que es ese mensaje y desear que así sean sus vidas. Como todas las cosas, hay quienes reciben y quienes no. Pero la realidad del mensaje es cierto. Y tiene lo que quiero mostrarte no solamente a través de este texto de la palabra de Dios, pero tiene un antecedente en las cosas pasadas, en lo que Dios había establecido para la liberación y el perdón de pecados de la gente allí en el tiempo de la ley. Las órdenes de Dios fueron muy definidas, ¿no? Y parece un poco extraño todo lo que mueve allí por el sacrificio de los animales, pero realmente estaba este concepto de la completa operación de Dios para no solo perdonar pecados, sino también para librar de todo aquello que pueda venir como iniquidad que se transmite de unos a otros. Bueno, vea, Levíticos, que busquen en el libro de Levíticos, que poco lo usamos, ¿no? Pero creo que hoy tenemos que mirar allí lo que nos dice, ¿no? El libro de Levíticos, recuerda que está después de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos, y versículo 16, capítulo 16, perdón, capítulo 16. Levíticos capítulo 16, vamos a mirar desde el versículo 7. Y dice, es un capítulo muy amplio, no podemos leerlo todo porque por otro lado va a crear un poco de confusión, es para meditarlo, es todo lo que tenía que ver con los sacrificios, de las órdenes que Dios había dado a los sacerdotes y al sumo sacerdote de su tiempo. Pero vamos a entender algo al menos. Versículo 7, hablando de lo que debía ser Aarón, que era el sumo sacerdote. Dice versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos, los animales, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, esos animales, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bueno, a ver si entendemos un poquito esto, ¿no? Hay 2 animales para el sacrificio por los pecados del pueblo. Esto es lo que nos menciona aquí, ¿no? Dios ordenó que llevaran 2 animales al tabernáculo. Estaba funcionando todo lo que era la administración espiritual de ese tiempo en el tabernáculo de reunión. Y uno de ellos quedaba a la puerta de esos animales. Cuando vimos un poco lo que era el tabernáculo, vimos que había un gran atrio donde estaba el lugar de los sacrificios. Y uno quedaba a la puerta. Bueno, mientras hacían entrar al otro. El otro lo ponían sobre el altar, como dice la palabra, y lo sacrificaban. Entonces, Aarón, que era el sumo sacerdote, llevaba a la puerta la sangre del animal que había sido sacrificado y lo ponía sobre la cabeza del otro animal y confesaba sobre él las iniquidades del pueblo. Un animal moría por los pecados y las transgresiones. El otro se llevaba la iniquidad.
la fuerza espiritual interior que causaba destrucción. Y lo hacía en un lugar desierto. Esa palabra Azazel que usted tiene ahí y que tenemos en la Biblia, no tiene más que un significado de un cierto lugar donde algunos piensan era un barranco donde tiraban, el animal caía ahí y se llevaba todos los pecados y todas las iniquidades. Otro es un lugar determinado en el desierto. En fin, no hay una definición concreta, pero no es que habla de una persona además. No, por eso dice, este va a ser Azazel, este va a ser designado para que lleve todas las iniquidades y todo lo que es el pecado generacional, lo tire por el barranco y Dios se olvida de ello. Dios perdona. Entonces, así se hacía expiación por los pecados. Estos dos machos cabríos, estos animales, representan la obra redentora de Jesús, de Cristo. Lo que leímos en Hebreos, que Él hizo completo todo. No solamente en la cruz murió para salvación, sino para santificación. Cuando hablamos de esto que tiene que ver con la operación de esta gracia de Dios en liberación de las maldiciones generacionales, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de algo que ya Cristo hizo, pero que no siempre está efectivo. ¿Por qué? Porque no se sigue adelante. Eran dos animales, ¿vio? Eran dos acciones. Uno puede recibir el perdón de pecados, y es gracia, es amor de Dios, es lo que Jesús hace. Pero ¿cuándo recibe la gracia santificadora de Jesús que libera de todas aquellas cosas que todavía están trabajando en el interior del hombre? El punto es que la obra es completa, pero no todos asumen esa obra completa o no todos reciben esa obra completa. Nosotros no podemos hacer nada para lograrlo, lo hizo Jesús. Dice que, hablando y leyendo un poco más sobre todo el sacrificio antiguo, Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, rociaba 7 veces con la sangre para hacer efectivo toda esa obra. Era todo toda una liturgia, todo un protocolo, todo algo muy, muy fuerte que no lo manejamos precisamente hoy, no tiene sentido conocerlo en toda esa profundidad. Pero sí el significado que tiene después, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos lo que Jesús hizo por la humanidad toda. Porque esto no es solamente para el pueblo de Dios. Por eso tuvo resultado allí con los presos. Porque Dios no desea que los pecados generacionales continúen trayendo maldición sobre la tierra. Dios desea liberar. En Dios está siempre la sanidad del corazón y la sanidad de los hombres, de la familia, la restauración de la familia. ¿Entiende? Cuando leíamos esto de la experiencia de este pastor con los que le habían contestado a los presos, sería bueno hacerlo aquí en Batán, ¿no? Si se pudiera, pero eso es un entorno distinto, ¿no? Allí en el lugar donde fue había toda una disposición más hacia el Evangelio quizá que la que puede haber aquí en Batán, ¿no? Pero la realidad era esa, que estaban con maldición generacional que venían de los padres y que pasaban a los hijos. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, decimos que no solo Aarón rociaba 7 veces con la sangre, Jesús derramó 7 veces la sangre en su cuerpo. Eso es tema quizá para otro momento, que lo hablamos más definidamente. Y por medio de su sangre obtenemos perdón de pecados y liberación de la maldición generacional. O sea, Dios lo proveyó todo con Jesús. El punto que nosotros tenemos que ver es que hay que aceptarlo. Hay un principio que dijo Jesús, ¿no? Está en Juan 8, 31, 32. Ese principio es importantísimo. Cuando
queremos evitarlo y tenemos quizás solamente lavamiento de pecados, pero no liberación. ¿Mm? Juan 8, búsquelo. Juan 8, aquí tenemos esa palabra que usamos muchas veces también, ¿no? Porque es una verdad espiritual, una verdad escritural, por otro lado. Pero cuando le dice allí, en los versículos 31 al 32, hablando con judíos, Jesús con aquellos que habían quizás recibido ya el mensaje y habían aceptado cosas del Señor, pero faltaba algo. ¿Por qué dice Jesús esto? 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Vea, eran aquellos que habían aceptado lo que Jesús había traído. Les dice, si ustedes, vosotros, permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Primer principio que les dice Jesús, ustedes que han creído en lo que yo he predicado, lo que he traído, el reino de los cielos, la administración espiritual que he traído este día y estoy trayendo a la tierra, el reino de Dios y su justicia, ustedes, dice, si van a ser mis discípulos, tienen que permanecer, tienen que continuar. Diciendo, permanezcan en qué? En mi palabra. Entonces, está hablando de un principio básico para crecer, para adelantar, para poder ir más adelante que lo que es precisamente el haber recibido a Jesús como Salvador personal, ¿no? Y saber que Él murió por mí en la cruz y tengo perdón de pecado, es mucho más que esto. Porque la palabra, si permanezco en la palabra, como ese principio que el Señor le estableció en primera instancia a estos que habían creído, va a traer revelación a mi corazón. Me va a hablar, el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Con la palabra dice, si permanecéis en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Así que todavía no los consideraba discípulos del Señor, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se preocupa por ese permanecer en Dios, permanecer en la palabra, permanecer en lo que el Señor ha enseñado completamente, si alguien se preocupa así, es la consecuencia del versículo siguiente, ¿no? Que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahí está el punto. Cuando el primer principio es buscarle, meterse en la palabra, perseverar en Dios, desear realmente todo lo que Él tiene para nosotros. Y el segundo principio es que van a conocer verdad, que es tan importante y a veces tan desmerecido, ¿no? Porque no está hablando de verdades, como hay tantas cosas en el mundo. Está hablando de la verdad de mi corazón. Está hablando de la revelación de la verdad suma que viene no solamente porque Jesús es la verdad, sino que viene porque habla a mí para esa transformación. Y ahí es donde entra este aspecto de las herencias generacionales. Esa verdad de Dios tiene que manifestarse poderosamente para que haya liberación. Si yo no lo acepto, no lo quiero, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús hablaba de esa verdadera libertad. Jesús hablaba de la completa libertad que él que iba a entregar su vida en la cruz, iba a darlo, como pasaba con lo que en la ley se especificaba y se hacía de estos dos animales que eran sacrificados. Uno era sacrificado, el otro era sacado fuera del desierto, tirado por un barranco, fuera con todas las iniquidades y con todos los pecados y transgresiones. La misma acción, dos acciones, pero una sola ofrenda. Jesús lo hizo una sola vez por todos nosotros. Así que vea el alcance maravilloso de esto.
Pero una cosa es cierta, sin verdad no hay revelación. Muchos que estuvieron allí participando y sin duda no querían el mal para su familia, sus hijos, y habrán entrado y habrán querido realmente que se corte esa maldición. Y muchos de nosotros queremos lo mismo realmente. Pero hay un punto en el cual debemos darnos cuenta las cosas que son negativas para nuestro desarrollo espiritual, las cosas que no pertenecen al reino de Dios, las cosas que hemos asumido, las cosas que vienen por tradiciones, aquello que viene por lo que hemos en una manera elaborado en la vida, pero también todo aquello que viene porque son herencias de maldición que deben ser cortadas y liberadas. Transformación, cambio, es lo que Jesús quiere hacer. Y es lo que Él pagó el precio en la cruz para que así sea. Completo. Por eso cuando vemos la experiencia de los hombres bíblicos, cuando hablábamos de Esteban, ¿no? ¿Cómo había comprendido el Evangelio este hombre llamado Esteban allí, que lo encontramos como un diácono y después predicando el Evangelio y testificando de una manera tan valiente? Había comprendido que Jesús era todo, que nada podía suplantar esa relación poderosa que había encontrado con Jesús y que Él era lo completo y se daba totalmente, estaba completamente entregado, no importaba su vida, no importaba lo que pasara, lo más importante era anunciar el Evangelio de la gracia de Dios, porque sabe, esto no es ley. Cuando leímos allí en Levítico, era la ley, pero era un reflejo de lo que era la cruz. Era un reflejo de lo que después iba a ser en la experiencia maravillosa de lo que vive la Iglesia a través de todos los tiempos por lo que Jesucristo ha hecho. Y nos muestra realmente todo el alcance de esa salvación, todo el alcance de esa santificación, que debe ser algo tan fuerte y poderoso para que podamos ser totalmente libres y ser usados por Dios en estos tiempos que nos toca vivir, con la plenitud de Él, con la vida abundante de Él. Y seguro que nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. El Señor hablaba ahí en Hebreos, ¿no? De la realidad maravillosa de ese pacto. Es una realidad ese pacto. Él siempre que hace pacto está de acuerdo con nosotros para todo lo completo de Dios. Cuando habla de pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, está hablando de los principios de vida que emanan del reino de Dios. Las cosas preciosas que Jesús nos ha ido hablando a través del Evangelio y todo lo que los apóstoles después trajeron, eso es vida. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere plantar en nuestras mentes, en nuestros corazones, transformando, cambiando. Y muchas veces hay maldiciones familiares que lo impiden. Qué interesante el tema, ¿no? Lo hemos hablado y hemos pasado un PowerPoint, ¿no? Todo muy interesante, tenemos una grabación hecha también. Pero lo más importante de todo, después de haberlo visto, de haber hablado, es que podamos hacerlo una cuestión diaria nuestra, ¿no? Tomar esa autoridad espiritual y aún predicarle a la gente, necesitas esto. Porque hemos visto, sabemos que muchas de esas maldiciones generacionales vienen no solamente por hábitos, como estos presos podían decir de sus padres y de sus hijos, dados a la delincuencia, sino también muchos trastornos y muchas enfermedades que vienen casi, diríamos, pegadas y similares a lo que fueron los padres, a los que fueron otros. Es un momento para reflexión y es un tema que te hará totalmente libre. Quiero este momento que cierres tu Biblia, que estemos orando simplemente
un poco de reflexión en este momento, ¿sabe? Espíritu Santo, habla. Habla en nuestros corazones, Señor. Habla porque tú estás llamando a aquellos que tienen hambre y sed de tu justicia. Y queremos, Señor, toda la plenitud de tu justicia. Habla, Señor. Trae la revelación de esa verdad en lo interior. Tu espíritu es verdad. Y que este momento de reflexión miremos hacia atrás. ¿Qué cosas están en mi vida que las vi en mis padres, mis abuelos, mi familia? ¿Qué cosas he transmitido a mis hijos? No las bondades maravillosas de tu reino, sino todo aquello que es negativo y pernicioso y que nos arrastra al mal, la iniquidad. Gracias, Señor, yo quiero darte gracias, porque tú has hecho provisión completa, porque cuando llamas a alguien a seguirte a ti, estás llamando para ser parte del reino. Estás llamando para completar totalmente la obra en sus vidas, por lo que Jesús hizo. Gracias, Señor, porque eres tú el que lo haces. Y te pido en este momento sabiduría, como hemos orado desde el principio, sobre tu pueblo, discernimiento espiritual, para que demos lugar a esa revelación en lo interior, a esa verdad que trae vida, Señor. Jesús, viniste con esa verdad, no solo en tu persona para salvar, sino para quebrar los poderes de la maldición del enemigo y los poderes del infierno. Y gracias, Señor, porque hoy estás operando de la misma manera. Queremos abrirnos a ti, Señor. Quizá puede parecer que esto sea algo que está bien, en algún momento lo voy a hacer, pero es el llamado tuyo en este comienzo del año para que tomemos decisiones acertadas y decisiones creativas, Señor, que hagan que se rompan todos los yugos que puedan esclavizar y traer maldición. Señor, tú quieres traer bendición, pero debemos agarrarla con todo nuestro ser y permitir esta gracia salvadora y liberadora que viene de ti. Sigue hablando, Espíritu Santo, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Porque eres tú el que rompes toda maldición para que no sea una bendición general, que siempre estás bendiciendo a todo el mundo, Señor. Oh, gracias. Gracias porque sobre nuestra ciudad, como recordaban los otros días, hubo un momento en que se rompió esa maldición en que estaba y se abrió una puerta de bendición. Pero eso general, eso maravilloso que a través de estos tiempos hemos visto, es algo de tu obrar, pero más aún, tú estás buscando vidas, hombres
varones, mujeres, jóvenes, aún niños, que puedan darse cuenta, Señor, que es necesario renunciar a esos poderes del infierno que vienen, que son fuertes, que se levantan en iras, que se levantan en destrucción a través de tantos aspectos pasionales. Oh Señor, ministranos, porque tú lo que quieres hacer es completo. Gracias porque este año nos hablas y podemos mirar lo que pasa allí, que toda una cantidad de presos son conmovidos porque alguien vino a traer un mensaje de esperanza para cortar maldiciones en sus familias. Gracias, Señor, porque este es tu evangelio. Y queremos este día, en este lugar, declarar que es para todos nosotros, para toda nuestra ciudad, para todos aquellos que se atrevan a creer, porque tú, Señor, no eres escaso. No, eres muy amplio, muy grande. Te alabamos, Señor, y te damos a ti todo el honor. Bendito, bendito Señor.